Hola, muy buenos días. Una vez más, sé bienvenido a tu canal evangelístico Sendero Victorioso de la Iglesia Fuente de Fe, Alabanza y Poder. El día de hoy comenzaremos a estudiar la primera carta de las 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis. Esta primera iglesia es la iglesia de Éfeso y su cita bíblica se encuentra en Apocalipsis capítulo 2 de los versículos 1 al 7. No olvides pedir a Dios que nos guíe a través de su Espíritu Santo para escuchar su voz, que es tan necesaria en estos tiempos difíciles. Tómate un tiempo a solas con Dios para que prestes atención a lo que Él quiere decirnos en esta mañana. Y la palabra de Dios dice: Mensaje a las 7 iglesias. El mensaje a Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Recordemos que aunque en su momento los mensajes eran dirigidos a destinatarios específicos, en este caso a la iglesia que se encontraba en Éfeso, nos daremos cuenta a través de este breve estudio que tanto esta como las demás iglesias tienen similitudes muy fuertes con la iglesia de Jesucristo en la actualidad. Cada iglesia tuvo sus propias fallas. Sin embargo, Jesús, en esta revelación que da a su siervo Juan, muestra que a pesar de todo, siempre busca que la iglesia vuelva a su camino. Se preocupa y siempre nos busca. A veces no lo notamos, pero cuando nos alejamos como la iglesia de Éfeso, Él siempre busca la manera de reconciliarnos con el Padre. Conforme vayamos entendiendo este mensaje, podemos reflexionar en que tal vez nosotros nos encontramos en esta misma situación. De hecho, esa es la finalidad de estudiar su palabra. La carta es dirigida a Éfeso, y su significado es deseable o deseo ardiente. Esta iglesia tiene su propia carta en la Biblia, y si estudiamos más a profundidad, nos daremos cuenta que fue fundada por el apóstol Pablo, pastoreada inicialmente por él y después por Timoteo y Juan. Si leemos la carta a los Efesios, encontraremos a una iglesia bastante fuerte espiritualmente, pero que ahora se estaba enfrentando a situaciones que la estaban desviando de Dios. Todas las iglesias comparten una estructura similar, y esto lo iremos viendo en los próximos días, ya que todas tienen un destinatario particular, en este caso la congregación de una iglesia en particular. Tiene una pequeña introducción de parte de Jesús, tiene un elogio o reconocimiento de parte de Jesús, mencionando sus aspectos positivos, e igualmente tiene una queja de parte de él donde menciona sus aspectos negativos. Después viene una exhortación para corregir a la iglesia. Después hay una sentencia, en dado caso de que no acepten su error. Y por último, y lo más hermoso, es que hay una promesa para los creyentes que permanezcan fieles. Siguiendo esta estructura, la carta comienza con la presentación de Jesús, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. En este caso, las estrellas son los ángeles de las iglesias, es decir, los pastores, y los candeleros de oro son las iglesias. Esto lo podemos comprobar en Apocalipsis 1:20. En versículos 2 y 3 viene elogio o reconocimiento. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Sin duda, era una iglesia con bastantes cosas positivas, con muchos aspectos buenos, pero eso no es garantía para no fallar, pues en el versículo 4 viene una queja de parte de Dios: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuántas veces hemos ido
como Éfeso, que dejamos nuestro primer amor. En este caso estamos hablando del amor a Cristo. Y es que hay una diferencia entre dejar y perder, pues cuando pierdes algo es por accidente y no sabes dónde buscarlo, pero cuando dejas algo lo haces con conciencia y sabes dónde encontrarlo nuevamente. Así le pasaba a la iglesia, con el amor que tenían por Cristo inicialmente. En el versículo 5, en su primera parte, encontramos la exhortación: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y en la segunda parte de ese mismo versículo encontramos la advertencia: pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. El primer paso para que la iglesia sea restaurada es recordar. David en el Salmo 103, versículo 2 nos dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Tal parece que cuando comienza a irnos bien, tenemos corta memoria y olvidamos pronto lo que Dios hizo, hace y con seguridad sabemos que seguirá haciendo por nosotros. También encontramos similitud en el pasaje del Hijo Pródigo que encontramos en Lucas 15. El primer paso para su restauración fue recordar la vida sin carencias que tenía al lado de su Padre. Cito los versículos 17 y 18 de Lucas 15. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Sin duda, el recordar, recapacitar, reflexionar y arrepentirte son los pasos para una restauración completa. Y lo que Jesús nos pide también es: vuelve a tus primeras obras. Vuelve a orar como antes. Vuelve a leer su palabra como antes. Vuelve a esa alegría de compartir con otros acerca de la obra de Cristo como antes. En pocas palabras, apasionate nuevamente por Jesús. Esto no depende del pastor o de tus líderes, depende de ti, ya que es una decisión personal. Versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. En este versículo dicen algunos teólogos que Jesús les da un elogio más a esta iglesia para que probablemente no se desanimaran. Los nicolaítas son mencionados más adelante en Apocalipsis 2:15 y están relacionados a la inmoralidad y a la idolatría. Y aquí aprendemos que si Dios aborrece el pecado, quiere que su pueblo, o sea su iglesia, también aborrezca el pecado. Versículo 7 para finalizar. Aquí encontramos algo muy hermoso, una promesa si permanecemos fieles. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué debemos de vencer? Obviamente el pecado y todo aquello que nos desvíe de nuestro primer amor. Todas las promesas que veremos en las demás iglesias, como esta de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, son para cuando acabemos nuestra carrera, es decir, cuando partamos a su presencia. Son para cuando moremos con Él eternamente. Sin duda todo esto debe motivarnos a seguir adelante, a vencer, pues con Él todo lo podemos. No olvides seguir compartiendo la palabra de Dios y apoyar este canal evangelístico. Que Dios te bendiga.